Hola nuevamente a todos, espero que estén muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de generalidades y conceptos relacionados con los costos. Vamos a empezar diciendo la definición de costo. El costo se define como el sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo específico o la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o servicios. Digamos que posteriormente vamos a diferenciar entre costo y gasto, pero digamos que en principio podemos definir costo como el sacrificio de recursos para lograr un objetivo. Este objetivo lo vamos a ver posteriormente. Va a ser la fabricación de un producto, la venta de un producto, etcétera, etcétera. ¿Qué es el costo real? El costo real es el costo en el cual ya se incurrió, es decir, es un costo histórico o un costo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, la compra de masa para la fabricación de empanadas. Entonces, ya incurrió en el costo en el pasado y se vuelve para mí un costo real. Este es diferente a lo que conocemos como un costo presupuestado. Un costo presupuestado es un costo predicho o pronosticado, es decir, un costo que espero que suceda en el futuro. Más adelante vamos a ahondar un poco en esto, pero estos costos presupuestados los podemos categorizar en dos: los costos estimados y los costos estándar. Los costos estimados hacen referencia a lo que yo creo que puede suceder en el futuro. Es decir, yo creo que mi libra de masa para empanadas en un mes puede costar 2.000 pesos, por ejemplo. Pero cuando hablamos de costo estándar, que es nuestra segunda categoría, es lo que debe ser en el futuro. Es decir, costos estimados lo que podría ser, costos estándar lo que debe ser. Costos estándar y costos estimados van a ser temas que vamos más adelante, pero digamos que en principio el costo estándar o una introducción al costo estándar es que nosotros, iniciando nuestro periodo de fabricación, estandarizamos cuánto nos debería costar nuestros productos, incluso nuestra mano de obra y nuestros costos indirectos de fabricación. En esta preparación o en esta estandarización de los costos en los cuales espero incurrir durante el año, yo lo que hago es hacer, por ejemplo, negociaciones globales en las cuales ya hago con un proveedor, hago una negociación en el cual se establecen cuáles son los costos que me va a asignar, o determino los salarios del año iniciando el año. Con esto lo que hago es determinar o estandarizar lo que debería costarme mis productos, incluyendo costos indirectos de fabricación, mano de obra directa y materiales directos. Así las cosas, cuando yo vaya a pagar o vaya a realizar mi compra, entonces ya sé que debería costarme 1.500 pesos la libra de harina para empanadas, porque ya hice una negociación previa en la cual se estableció un costo futuro. Entonces, costos estimados es lo que podría llegar a ser, y costos estándar lo que debería ser. ¿Qué es el objeto de costo? El objeto de costo es cualquier cosa para la cual se desea una medición de costos. Entonces, el objeto de costos puede ser su empanada, por ejemplo, la empanada que uno vende, o puede ser el servicio que yo presto, etcétera, etcétera. Todo lo que yo quiera costear o determinar o medir sus costos, eso va a ser mi objeto de costos. ¿Cuáles son las etapas de un sistema de costos? En principio y a muy grandes rasgos son dos. La primera es la acumulación. En la acumulación se recopilan los datos relacionados con costos de una forma organizada, es decir, mediante un sistema de información contable. Posteriormente a que se recopila esta información, los costos son acumulados en los objetos de costos designados. Esta segunda etapa se llama la asignación. Es decir,
Durante la etapa de acumulación, entonces yo llevo en mi contabilidad lo que pago por la masa para empanadas, lo que pago por energía eléctrica, lo que pago por acueducto, lo que pago por mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo voy acumulando en mi información contable. Y posteriormente yo asigno esos costos a mi producto final, el producto que yo voy a vender. Llámese este producto pues la empanada, llámese este producto una arepa, etcétera, etcétera. Esas son las dos etapas de un sistema de costos. Ahora bien, ¿qué tipos de costos hay? Tenemos dos tipos de costos. Tenemos los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos se relacionan con el objeto de costos en particular y pueden distribuirse al mismo desde un punto de vista económico. Es decir, de manera sencilla yo puedo atribuir un costo a mi producto final. Por ejemplo, para el caso de nuestras empanadas, estamos haciendo empanaditas, los materiales, digamos la masa que yo utilizo en cada empanada, yo puedo pesar la masa que utilizo para cada empanada y determinar cuál es el costo exacto de esa empanada en términos de masa. Por ejemplo, la mano de obra directa, yo puedo decir que la persona que prepara las empanadas se gasta 5 minutos preparando una empanada, tiene un salario mensual o diario, entonces yo puedo determinar cuánto cuesta el minuto de esta persona en mano de obra directa y este minuto multiplicarlo por 5 minutos y así determino el costo total de cada una de mis empanadas en cuanto a mano de obra directa. Los costos indirectos, en cambio, se relacionan con el objeto del costo en particular, pero no son fácilmente atribuibles a nuestro objeto de costos. Por ejemplo, si parte de mis costos es la energía eléctrica, pues no es muy fácil determinar cuánta energía eléctrica consume la fabricación o la preparación de una empanada. Entonces yo debo llegar a determinar algo que se llaman inductores de costos. Digamos que es un proceso un poco más largo que nos lleva a determinar cuánto sería el costo de luz en mi empanada. Entonces, los costos directos son fácilmente atribuibles a mi objeto de costo y los costos indirectos pues no lo son, no están fácilmente atribuibles, pero sí están relacionados con mi producto. Patrones de comportamiento. Tenemos en primera instancia dos patrones de comportamiento de los costos. Y digo en primera instancia porque ahorita vamos a ver otros dos que digamos se derivan de los dos primeros. El primer comportamiento son los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Los costos variables cambian en proporción con la producción que yo realice. Es decir, si produzco 0 empanadas, mi costo va a ser 0. Si produzco, por ejemplo, una empanada, mi costo va a ser 1000. Si produzco 2 empanadas, mi costo va a ser 2000. Es decir, a medida que aumento mi producción, aumentan proporcionalmente mis costos. Por otra parte están los costos fijos, y los costos fijos pues se mantienen estables durante un periodo de tiempo independiente de la producción realizada. Por ejemplo, el arriendo del local, por ejemplo, el arriendo del sitio en el cual yo estoy vendiendo mis empanadas, yo venda o produzca una empanada o produzca 1000 empanadas, del arriendo tengo que pagar, por ejemplo, 800.000 pesos, siempre, todos los meses. Así las cosas, pues si produzco 100.000 empanadas, pago 800.000 pesos. Si no produzco ninguna empanada, pago 800.000 pesos. Es decir, se van a mantener fijos en el tiempo. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos ver que nuestros costos variables, cuando producimos 0 unidades, pues mi costo es 0, pero al aumentar mi nivel de producción, los costos pues también van a aumentar. También tenemos por aquí un gráfico de los costos fijos, en el cual podemos ver que si produzco 0 unidades, mis costos para esta gráfica son 3.000 pesos, y si produzco 40 siguen siendo los mismos 3.000 pesos, es decir, se mantienen lineales independiente de las unidades que yo produzca.
Tenemos algo que se llama los costos mixtos y dentro de estos costos mixtos tenemos dos tipos. Los primeros son los semivariables. Los semivariables cuentan con una parte fija o un cargo fijo y a partir de este cargo fijo empiezan a aumentar de acuerdo a la producción realizada. Entonces pensemos en el alquiler de una máquina. Entonces si yo alquilo una máquina, yo puedo contratar dicho alquiler por un cargo fijo, no sé, 100.000 pesos fijo tengo que pagar, y si empiezo a producir tengo que pagar un valor adicional por cada unidad producida. Aquí podemos ver una gráfica en la cual evidenciamos esta situación. Entonces, si yo produzco 0 unidades, tengo que pagar 3.000 pesos en este caso, va a ser mi costo fijo. Y a partir de que empiezo a aumentar mi producción o realizar producción, voy a tener que pagar un costo variable por cada unidad producida. Tenemos entonces que en esta primera parte, los 3.000 pesos van a ser nuestros costos fijos. Y los costos que van aumentando de acuerdo a las unidades que yo produzca son nuestros costos variables. El otro tipo de costos mixtos son los escalonados. Los costos escalonados son fijos durante un tiempo y tienen un crecimiento abrupto de acuerdo a las circunstancias que ocurran en nuestra compañía. En este gráfico podemos ver un ejemplo del comportamiento de los costos escalonados. Iniciamos con un costo fijo de 1.000 pesos entre 0 y 20 unidades, pero a partir de la unidad 21 ya no me cuesta 1.000 sino 2.000 pesos desde la unidad 21 hasta la unidad 40. Desde la unidad 41 hasta la 60 mi costo va a ser 3.000 y así va a tener ese crecimiento continuamente. Pensemos por ejemplo en una bodega, y en esta bodega en la cual yo estoy almacenando mis inventarios, esta bodega tiene una capacidad para 20 unidades nada más. Entonces mientras yo mantenga entre 0 y 20 unidades en mi inventario, mi costo va a ser de 1.000 pesos. Pero si tengo una unidad más, pues ya esa unidad no cabe en mi bodega, me toca alquilar o arrendar una segunda bodega. Y en esta segunda bodega voy a meter desde mi unidad 21 hasta la 40. En esta segunda bodega también caben solamente 20 unidades. Entonces, en la primera bodega, por la cual pagaría 1.000 pesos, me caben entre 0 y 20 unidades de mi inventario. Al tener una unidad 21, va a tener que pagar una segunda bodega, es decir, que mis costos van a ser ya no 1.000, sino 2.000 pesos, mientras tenga entre 21 y 40 unidades. Cuando ya tenga mi unidad 41, tengo que alquilar otra bodega y así sucesivamente. Estos son nuestros costos escalonados. Vamos a dejar por hoy hasta este punto. En 8 días vamos a estar continuando este tema de costos. No olviden suscribirse, no olviden darle like y no olviden activar la campanita. En 8 días tendremos otro video de interés. Que tengan una muy feliz tarde.